El Instituto Nacional de la Música es el principal órgano de fomento a la actividad musical en nuestro país. Fue creado recientemente a partir de la sanción de la Ley de la Música Parte 1, una norma en la que los propios músicos trabajaron en la elaboración de los puntos principales. El INAMU trabaja para que haya más lugares para tocar, más producciones discográficas, más difusión de música nacional y mejor formación integral del músico. Orquesta del Río Infinito, Navegación, año 2009, con la visión, con la dirección de Pepe Tobal y su productora de Atrox, de la provincia de Córdoba. Esta película muestra cómo músicos de toda Latinoamérica, con la dirección de Manuel Obregón, unimos la salida de Puerto Iguazú con la bendición de nuestros hermanos guaraníes, con la ciudad de Rosario, esta gran urbe que nos recibió con música en la fluvial para compartirlo de esta manera. Bueno, Rafael, aquí estamos en el borde entre el agua y la tierra, ¿no? En este lugar en donde se conjuga el hombre del río y el hombre de la ciudad. ¿Cómo ve usted eso? En realidad, digamos, el río ha sido un protagonista fundamental en la historia de esta ciudad y posteriormente el puerto. La gran ventaja que tiene Rosario, que tuvo desde el inicio, digamos, es que este es un puerto natural, es decir, tiene las condiciones apropiadas, la ribera, la costa, y después con el paso del siglo XIX, el río tiene una preponderancia fundamental de la ciudad mucho más porque es declarada capital de la Confederación Argentina. Y además la libre navegación de los ríos, con lo cual le da al Paraná, en los ríos interiores, la posibilidad de tener su propia aduana, por un lado, competir con el puerto de Buenos Aires y darle salida a toda una producción que en ese momento era sobre todo de importación y un poco de exportación. Todo eso se modifica, digamos, cuando Rosario empieza a ser también la capital de una extensa zona agrícola, ¿no? La famosa Pampa Gringa, ¿no? Y ahí el puerto se convierte en, digamos, el lugar de salida de toda la producción agraria de la Argentina. Por eso, en una época, allá por 1918-20, es uno de los primeros puertos, el tercer puerto exportador de granos del mundo, ¿no? Y ahí el río y el puerto tienen, digamos, una importancia casi, yo diría, unigénita. Uno y el otro son los motivos del crecimiento de la ciudad, por un lado. Yo más que venir de afuera siento que vengo desde adentro, como un camalote, ¿no? Por ese viejo río que va y que llega hasta acá y encuentra en su último tramo inmensos puertos ya ahora privados, ¿no? Con una inmensidad y con una Es cierto, estética con un poderío económico además, ¿no? En realidad los primeros puertos de Rosario también fueron privados, se llamaban muelles en esa época, ¿no es cierto? Y ahora después, casi un siglo después, los puertos más importantes económicamente de la región son los puertos privados. Los que van desde San Lorenzo a Punta Alvear, donde están las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales. Con lo cual, digamos, los puertos privados le han dado a la región una relevancia económica muy importante, reconociendo que son los que se llevan las mayores ganancias, ¿no? Esa es la verdad. Y en este lugar en donde entran y salen y es la puerta de entrada y de salida de todo, ¿no? ¿Cómo vive la gente culturalmente? ¿Cuál es el perfil de este espacio urbano y acuático, por así decirlo? La ciudad no tenía acceso al río, esa es la verdad. Estaba ocupado por las tierras ferroviarias y las instalaciones portuarias. Las instalaciones portuarias a partir de 1905, que es cuando se empieza a construir el puerto moderno de Rosario. Entonces, digamos, el río y el puerto recién empiezan a tener, digamos, dejan una impronta cultural en la ciudad después de los años 40, digamos así. Primero, porque en los primeros años del siglo XX aquí no había literatura, digamos, relevante, digamos. No había artistas plásticos relevantes. Todos esos comienzan a aparecer, a gestarse, mejor dicho, con la llegada de los inmigrantes, que son los que ponen las primeras academias de pintura, los primeros conservatorios musicales, y ahí empieza a aparecer una generación de plásticos como Berni, para darte los más importantes, como Antonio Berni, por ejemplo.
dice algún rosarino por ahí, ese corazón de barco existe en cada rosarino, se ha transformado Ahora en esta sí. última época. Sí, ahora La sí. gente le escribe poesías, le canta al río. Sí, ahora sí, ahora sí. Entre otras cosas porque vamos a ver cosas como esta, que antes no veía, un barco cruzando acá delante de nuestros ojos, Claro. que antes no lo veía. También es una fuente de inspiración de eso también, ¿no es cierto? Como lo es la vida en la isla, que es otro paisaje, otra gente, otra cultura, que seguramente ustedes la conocen también como nosotros. Finalmente lo recuperamos, culturalmente. Culturalmente lo recuperamos. Económicamente se está peleando otra vez para que el puerto de Rosario, el puerto oficial de Rosario, no los puertos privados, el puerto oficial de Rosario recupere un protagonismo importante dentro de la ciudad. Me lleva él o me la llevo yo, para que se acabe esta vaina, para que se acabe esta gira. Ahí va. Muchas gracias. Te llevo hoy al aeropuerto, para que se acabe esta vaina. Te llevo hoy al aeropuerto, para que se acabe esta vaina. Allá en los puertos ubicados en la cercanía de Rosario nos vamos a encontrar con la orquesta y para no esperar tanto vamos a ir a conocer a David Baldino, que es el encargado de guiar a los grandes buques cargueros por el río Paraná. Hola David, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Un gusto, ¿eh? Igual. Bueno, acá vinimos a conocer un poco su mundo, su trabajo como práctico en este gran puerto. Este barco que estamos viendo salir o zarpar, ¿cuántos kilómetros va a ser? Y ahora va a llegar de acá hasta el río, hasta el mar, tiene toda la navegación del río Paraná y toda la navegación del río de la Plata. Hasta el sur de Montevideo va con prácticos, va cambiando prácticos. En este momento la maniobra la está haciendo un práctico de puerto. Claro, es una persona que guía estos barcos grandes por el canal, por los lugares. Claro, el capitán no conoce el lugar que entra. O sea, por una razón de desconocimiento del lugar del capitán, siempre sube un práctico. Y además por una razón de control de la legislación del país. O sea, de esa forma preserva su capital, o sea, el puerto es un capital importante. Este es uno de los puertos casualmente privados primeros que se hicieron en la zona. Porque antiguamente, digamos, hasta el año 80, todos los puertos eran de la Junta Nacional de Granos. Este buque ha cargado aproximadamente 45.000 toneladas y eso lo cargan en 24 horas, 30 horas. Segundo bloque de Nómades, músicos populares. Después de este espacio publicitario, te seguimos mostrando ya los últimos minutos de esta película documental Río Infinito. Acompañan este proyecto cultural Sancor Seguros, Lovelli y Roulette, Servando Menor Automotores, Manprim y Cébola para camiones Volvo y Renault, UTA Misiones, ESCO es querer tener, Sadaic Argentina, Yerba Mate Titraijú, del productor a su mate. Ya volvemos con Nómades, músicos populares.